A continuación, sucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Nueva edición aquí de Sucesos. Les saluda Juan Carlos Calderón junto con Verónica Larrea. Buenos días, Verónica. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, amigos. Estamos en la edición de hoy, martes 13 de marzo del 2018. Martes 13, ¿no? Martes 13 dicen, no te cases, no te embarques. Para los supersticiosos, bueno, no te cases, no te embarques. Y los que tienen 3 y 4 en la placa tampoco salgan en hoy martes, que rige el pico para los números terminados en 3 y 4. Si tienen sugerencias, comentarios, son bienvenidos. Los invitamos a seguir en nuestra cuenta de Twitter, @radiosucesosS. Pueden escucharnos también en cualquier parte del mundo a través del portal web www.radiosucesos.fm. Si desean interactuar con nuestros invitados, agradecemos sus llamadas al 246-8427 y les recordamos que esta señal también se transmite en televisión abierta, Telesucesos Canal 29, UHF en señal digital Canal 29.1 HD, TV Cable Canal 73, Claro TV Canal 43 y en Facebook en tiempo real como Telesucesos Quito. Muy buenos días. Elizabeth Consuegra en los controles, Mónica Doroira en la coordinación. Amigos, yo les recuerdo que este programa llega a ustedes con el gentil auspicio de Movistar y Produbanco. Movistar, que te dice, si te rompió la pantalla, te la cambiamos gratis. A continuación, el editorial del día. Bueno, son las 7:02. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal en Radio Sucesos y Telesucesos. El editorial de esta mañana se titula Nuevo Escenario. Lo escribe Simón Pachano en Diario El Universo. Inicialmente jugaban solo 3 personas. Durante los primeros días, José Serrano, Carlos Polit y Carlos Vaca movieron las fichas. Provenientes de la misma tendencia, los 3 se enfrentaron por liderar la recolección de los fragmentos del correísmo. Intentaban encontrar un pegamento suficientemente fuerte para volver a unirlos, sin comprender que lo único que los juntaba era el liderazgo, y que no se endosa ni se hereda. Con la evidencia de la confabulación de Serrano y Polit en contra de Vaca y la difusión de la grabación ilegal hecha por este último, quedaron anulados los 3. Aunque en política no existen muertes anunciadas, parece que las carreras de los dos, que aún tenían expectativas, Serrano y Vaca, están concluidas o por lo menos congeladas. Dentro de los pocos años podrán añorar aquel futuro glorioso que imaginaron en su pasado. Durante la semana pasada se incorporaron otros jugadores, el Partido Social Cristiano y Creo. Entraron con movimientos bastante torpes, pero torpes no quiere decir inocentes, ya que detrás de cada declaración, de cada voto y de cada abstención hay razones poderosas. Pueden llamarse intereses o acuerdos vergonzantes, pero lo cierto es que no se trató solamente de un problema de procedimiento. Al trasladar a la escena nacional la disputa por el liderazgo de la derecha, estuvieron a punto de darle un triunfo gratuito al correísmo. Serrano y Vaca deben haber respirado tranquilos por unos instantes mientras veían que esa pelea en cancha ajena hacía olvidar la que podía acabar con ellos. A medio camino, el Partido Social Cristiano y Creo rectificaron cuando se percataron del abismo que se les abría debajo de los pies. Finalmente se produjo algo tan insólito como una votación unánime para convocar a la asamblea a los actores de la grabación y de la escucha. Pero esta votación no fue producto exclusivo de la rectificación. Se debió en mayor medida a la entrada del último jugador, el presidente Moreno, con dotes de filosofía zen. Esperó pacientemente a que los otros se anularan mutuamente. Inicialmente hizo una sugerencia indirecta a Serrano, que obviamente cayó en tierra árida. Más adelante, cuando comprobó una vez más que nadie podía esperar de su bloque legislativo, porque 10 años de inacción entumecen a cualquiera, convocó a sus integrantes para bajarles línea, disciplinarlos. Salieron del palacio con el voto en la mano. Moreno se anotó un triunfo inesperado, por carambola. Sin embargo, la unanimidad en la votación no puede interpretarse como un respaldo mayoritario a él,
ni se puede esperar que de ahí surja un bloque legislativo de mayoría morenista. Tampoco constituye un triunfo de los opositores a la Revolución Ciudadana que, a pesar de sus torpezas, sí ganaron una batalla. Lo que queda claro es que el juego político se desplazó desde el interior de la Revolución Ciudadana al ámbito nacional. Ya no está restringido a correístas contra morenistas. El país vuelve a la disputa entre múltiples fuerzas políticas con alta fragmentación y sin partidos consolidados. Un escenario donde ganará el más hábil, no necesariamente el más coherente. Hemos presentado el editorial del día. Y amigos, avanzamos con información. Con 119 votos a favor y una abstención fue censurado el ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa por parte del legislativo en una larga sesión que culminó cerca de la medianoche, con diversos ataques a los asambleístas. En los 13 minutos de su exposición ante el Pleno de la Asamblea Nacional, el ex superintendente de comunicación Carlos Ochoa dijo que la censura, que ya está decidida antes de escucharlo, es para él una condecoración porque es la prueba más evidente de que él cumplió la ley. He sido convocado no para responder por casos de peculado, asociación ilícita, ni tráfico de influencias, ni nada ilegal. Mi delito ha sido cumplir y hacer cumplir la ley de comunicación que aprobó la Asamblea, dijo Ochoa al asegurar que tras esta censura al cargo que ocupó desde octubre de 2013 volverá a Cuenca. Luego salió sin esperar la réplica de los legisladores acusadores. Fabricio Villamar dijo que este juicio es defensa de principios y valores que deben tener defensa plena en una democracia. Y dijo así: solo tenía que desarrollar, proteger y regular la comunicación de los ecuatorianos, pero no lo hizo. Villamar dijo que se juzga a Ochoa por violar derechos humanos, por prepotente y arbitrario. Por su parte, Homero Castañer de Creo invitó a sus colegas a votar unánimemente por la censura y destitución de Ochoa como superintendente de comunicación. El ex superintendente, cesado la semana anterior por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, llegó el lunes para enfrentar este juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional bajo la acusación de haber incumplido las funciones en el desempeño de su cargo. Recordemos que el pasado miércoles este Consejo lo destituyó como responsable de la Supercom tras un informe de Contraloría que cuestionaba su gestión cuando fue director de noticias del canal público e incautado Gamavisión. Y en otra información, la justicia negó ayer la acción de protección presentada la semana pasada por el Comité de Trabajadores de la compañía Televisión del Pacífico Tele2 S.A. Gamavisión para detener la disolución de oficio resuelta por la Superintendencia de Compañías. La estación televisiva fue propiedad de los hermanos Isaías y pasó a manos estatales en el año 2008. Don Cristóbal Buendía, abogado de los trabajadores, cuando se declara la disolución de una empresa, se impiden sus actividades que son la fuente para obtener recursos. Aseguró que el ente de control no tomó en cuenta principios constitucionales ni los derechos de las familias de los empleados. Para Mauricio Herrera, secretario del Comité de Empresa de Trabajadores de Gama, ni a la Superintendencia de Compañías ni a la Procuraduría les interesa la situación de los trabajadores. Juliana Macías, abogada de la Superintendencia de Compañías, aseguró que no se vulneró el derecho al trabajo, pues la medida de disolución no es sancionatoria, sino administrativa y se dictó en base a la ley. Agregó la funcionaria que esa resolución se puede finiquitar si es que las causales son superadas. Según la superintendencia, la empresa cayó en causal de disolución al presentar pérdidas importantes. Según los estados financieros, en el 2012 había un patrimonio de $5,2 millones, pero para el cierre del 2016 este cayó en menos 1,2 millones. Patricio Proaño, gerente de los medios públicos, accionista mayoritario de Gama, indicó que están trabajando en un plan de reactivación de ese canal incautado, pero que es más difícil estar en liquidación. Y amigos, revisamos las redes sociales a esta hora y desde ayer a la medianoche sigue siendo tendencia Carlos Ochoa con el hashtag Carlos Ochoa. Y bueno, al respecto hay algunos comentarios de asambleístas como Lourdes Cuesta, quien por cierto no estuvo ayer en el pleno, lo delegó a Homero Castañer, pero que estuvo siguiendo la sesión y dice así: 13 minutos bastaron para que Carlos Ochoa en un discurso ofensivo y sin argumentos no pueda desvirtuar ninguna de las causales invocadas en el juicio político. La lectura del informe duró un poco más de 3 horas. También Ana Galarza dice: se convencieron que la revolución iba a durar 300 años, actuaron como si nunca debieran responder por sus actos. La imagen de Carlos Ochoa refleja lo efímero del poder. Hoy es un hombre oscuro, solo y desempleado, sin fanfarre.
7 de la mañana con 10 minutos aquí, la señal en vivo de Radio Sucesos 101.7 y la señal en televisión abierta, Telesucesos, canal 29 UHF, canal 73 TV Cable, canal 43 Claro TV. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal. Estamos con Cristóbal Buendía, abogado de los trabajadores. Correcto. De Gama TV. En realidad es un tema que involucra la política con que fue manejado estos canales incautados. Cristóbal, para quienes no lo conocen, ha estado muy cercana a la administración y manejo de estos bienes incautados desde la defensa de los trabajadores. Siempre fue uno de los, fue abogado de los trabajadores de Q2 en este proceso contra Pedro Delgado, el famoso gran primo, que hoy reside en Miami y que fue exgerente del presidente del directorio de Banco Central y administrador de este fideicomiso. Cristóbal, quizá para que los oyentes, nuestros oyentes y televidentes tengan una idea del contexto en donde se da esto, ¿por qué empieza esto? ¿Cuáles son los antecedentes de lo que hoy vamos a hablar? Bueno, Juan Carlos, María Fernanda, muy buenos días, muchísimas gracias. Verónica, ya le bauticé. Muy buenos días a quienes nos escuchan, siempre un gusto estar aquí. Sí, efectivamente, bueno, el antecedente un poco se marca a partir de lo que tú bien planteabas, el tema de la administración de los bienes incautados, que más allá de cumplir con su objetivo por el cual fueron incautados, un poco se convirtieron en ciertos instrumentos para servir a ciertos intereses en los distintos facetas. Por ejemplo, tú recordarás, Juan Carlos, hubo bienes, por ejemplo, los bienes de la empresa agrícola Mercedes, que sirvieron de garantía para el crédito del señor Gastón Dusac, ¿ya? Hubo bienes como, por ejemplo, las haciendas que se incautaron al grupo Peñafiel en la zona de Machachi, que sirvieron para corridas taurinas del señor Delgado y que se fractura el pie. Y obviamente el tema del ingenio de Q2 es un capítulo aparte que todavía no se cierra y que sirvió justamente para enriquecer a un grupo al adquirir un ingenio con unas formidables, diría yo, condiciones en el orden financiero. Pero en absolutamente todas las 132 empresas que se incautaron, lo único que no se precauteló, lo único que no fue objeto de interés por parte de la administración gubernamental fue justamente el derecho de los trabajadores. Tanto es así que existen empresas como por ejemplo Maxigraf, como por ejemplo Budget, como por ejemplo la propia Agrícolas Mercedes y algunas otras más que lamentablemente hoy Indulana, que han desaparecido justamente en la administración posterior al proceso de incautación, lo que evidencia cuál ha sido un poco las lógicas y los métodos que ha tenido el Estado frente a la administración de estas empresas y lo principal, que hasta el día de hoy se logra recuperar los ingentes recursos económicos públicos que el Estado tuvo que deponer en el tema del salvataje bancario. Ahora, Cristóbal, en ese contexto, ¿cómo se ubica el caso Gama TV? Bueno, para noticia, la Superintendencia de Compañías ordenó su disolución, hizo un proceso de disolución. Un proceso, de acuerdo a nuestro modo de ver, bastante precipitado. ¿Y por qué decimos bastante precipitado? Gama TV viene soportando una situación financiera adversa desde el año 2011. Tanto es así que el propio informe y la propia resolución de la Superintendencia de Compañías así lo refleja. Pérdidas en el año 2012, pérdidas en el año 2013, 14, 15 y 16. Y en esos años, la Superintendencia de Compañías como ente de control no dijo absolutamente nada, ni siquiera, Juan Carlos y Verónica, se realizó una sola inspección a la empresa justamente para ir determinando cuáles son las causas de estas famosas pérdidas. No obstante, en el mes de noviembre del año 2017, en un galopante proceso administrativo, sin respetar los plazos, sin respetar absolutamente nada, se declara un proceso de disolución
cuando, para nuestro criterio, existían otro tipo de mecanismos para ir solucionando los problemas en el orden patrimonial, dentro de la misma estructura financiera de Gama TV. Por ejemplo, hay casos de que en el activo o en el balance de Gama TV hay ciertos activos que no están bien valorados y que si es que efectivamente se hubieran logrado valorar bien, la situación patrimonial no sería la que hoy lleva a la empresa a estar en un proceso de disolución. ¿Cómo qué tipo? El edificio, por ejemplo. ¿Ya? El edificio hoy está activado dentro del balance de Gama TV en aproximadamente 4.5, 4.6 millones de dólares. Cuando todos conocemos el tamaño del edificio que es, son aproximadamente 4.900 metros de construcción, con un terreno muy importante, una zona muy importante de Quito, que de acuerdo a nuestro criterio superan los 10 millones de dólares su valoración. Por ejemplo, no se ha activado hasta el día de hoy el tema de la marca. Es decir, lo que significa la marca Gama TV, considerando que es una marca que lleva en el mercado aproximadamente 41 años y que en el negocio de la comunicación y publicidad, lo que justamente vende y lo que justamente posibilita la opción de comercialización es justamente la marca, que de acuerdo a un peritaje efectuado hace no mucho tiempo, esa marca tiene un valor de 6 millones de dólares, lo cual tampoco está considerado dentro del balance. Y así para decirte 2 o 3 ítems más, uno que me estoy hablando que es importante, se determinó o se está por determinar por parte de la Contraloría General del Estado que el costo que tuvo para Gama TV la transmisión de aproximadamente 523 sabatinas bordea aproximadamente los 5.2 millones de dólares, dado que durante 4 horas, todos los sábados, Gama TV tuvo que transmitir estos espacios sin percibir por ello un solo centavo, considerando que es un medio de naturaleza jurídica privada. Si es que estos 3 valores, solamente estos 3 valores, se hubieran considerado por parte de la superintendencia o de la propia administración, ojo, hay que decir que este proceso se lleva adelante en la administración actual, ¿no es verdad? Consideramos que la situación patrimonial de Gama TV hubiera cambiado. Léase la condición laboral de 225 personas, que hoy lamentablemente están en riesgos producto de este vilipendio que ha tenido durante estos 10 años la administración de este canal. ¿Qué nos dice Cristóbal? Buen día, ahora que pues conocimos de esta situación de Carlos Ochoa. Y esto también tiene que ver con Gama TV, puesto que él fue glosado por la Contraloría y también por recibir bonos, y señalado por recibir bonos y también un vehículo. Entonces esto quizás nos dice un poco una radiografía de lo que fue la administración en estos años. Por supuesto. Yo quisiera, no sé, hablar con algún financiero y que nos pueda decir cuánto le costó a Gama TV la presencia del señor Carlos Ochoa, ¿no es verdad? No solamente en términos de costos, sino principalmente en términos de costos de oportunidad. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuánta gente dejó de pautar en Gama TV por la presencia del señor? ¿No es verdad? Que básicamente obedecía a un matiz de orden político más allá de un tema de destreza o de capacidad, porque sabemos obviamente las limitaciones profesionales del señor. Entonces, y ayer se lo demostró. Entonces, este tipo de cosas justamente han llevado a Gama a la situación en la que está. Por ejemplo, Verónica, hemos analizado que hace no mucho tiempo, aproximadamente 1 o 2 años, ejercía la presidencia de Gama TV una persona con formación en hotelería y turismo, que jamás en la vida había tenido ningún tipo de intervención en un medio de comunicación más allá de leerlo, como por ejemplo en un periódico. ¿Y eso por qué se puede llegar a dar? Principalmente por la orientación política, Juan Carlos. ¿Vean? Es evidente eso. Más allá de las afecciones o desafecciones que podamos tener al régimen anterior, es evidente que Gama TV tuvo una línea o una utilización más que comunicacional, fue política. Es decir, no tapemos el sol con un dedo. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que Gama TV era el único canal que transmitía en vivo, ¿vean?, por ejemplo, los cierres de campaña del partido de gobierno? ¿No es verdad? Eso, en términos de costos, tiene un valor. Tiene un valor que obviamente, sumado a esta serie de inconductas, por llamarlos así,
obviamente le tiene a Gama una situación patrimonial fulminante. Pero lamentablemente vemos por parte del propio Estado, porque más allá de las personas, hablemos en términos institucionales, total y completamente, impávido, ¿ya?, frente al riesgo que esto implica para el sector laboral. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de escuchar una muy corta, insuficiente diría yo, alocución por parte del representante de la empresa de medios públicos, hoy accionista mayoritario de Gama TV, en la que, por ejemplo, se dijo que el método de salvación está en vender los activos. ¿Ya? Yo hubiera querido, mejor dicho, escucharle al señor Patricio Proaño que se hable, por ejemplo, de cubrir este tipo de obligaciones que el Estado tiene con Gama TV, justamente para ir resolviendo estos problemas de orden financiero, y principalmente que haya un proceso de reactivación con miras, Juan Carlos, con miras hacia la venta del canal de una vez por todas. Que los 6 meses que planteó el presidente Correa en la época que iba a tomar vender este canal, hoy ya se concreten, porque han pasado más de 10 años casi, y hasta ahora no se vende esta empresa. Entonces, consideramos que esa va a ser la solución definitiva una vez que la situación patrimonial se supere. Ahora, solo en el 2016 hubo pérdidas por más de 5 millones. Correcto. Pero el Estado aumentó el capital, o sea, metió plata del pueblo ecuatoriano, ¿no es cierto? Con recursos públicos, digamos, casi 4 millones para disimular la quiebra. El informe del gerente revela que en el 2013 y 2014 se trampeó al SRI, entregando menos de lo percibido y retenido por IVA e impuesto a la renta. Según el auditor externo, lo exigible de inmediato, más allá del delito, es casi 10 millones de dólares. En el 2016 se declararon gastos no deducibles por casi 5 millones. Son escandalosos gastos y nada tiene que ver con la generación de ingresos. No están soportados también en comprobantes de venta legales. ¿En qué se usó esa plata? La solución ahí tiene que ver las cuentas claras. ¿Cuándo vamos a tener las cuentas claras de Gama TV y cómo vamos a cobrar a los responsables? Exactamente. Los trabajadores, eso es lo que han planteado. Vamos a hacer un sinceramiento de las cuentas, y un sinceramiento no con impunidad, sino con responsabilidad. Hay que señalar a los culpables, porque el no decir nada, lamentablemente, nos convierte en cómplices de lo que pasó. ¿No es verdad? Eso es lo que la administración actual debe entender. Pero ese proceso no puede estar contrario a las posibilidades de subsistencia de 225 personas. Es decir, no por ir hacia este sinceramiento de cuentas que es necesario, no se puede perjudicar al lado más débil de la relación laboral, que son las 225 personas. Es decir, eso es irresponsable. Eso no es manejar bien las cosas, porque estamos pasando la factura a personas que no tuvieron nada que ver en este tema. Además, justamente estas cifras, ¿por qué no fueron reveladas en su momento? Es lo que me pregunto yo, ¿no es verdad? ¿Por qué se hizo mutis por el foro, vuelvo y repito, durante estos 8 años, y se permitió que el canal llegue a esta situación? O sea, técnicamente las supercompañías tenían que haber mirado los balances y toda la situación. Era su obligación, Juan Carlos, era su obligación. Y ahora, ya le digo, en un proceso de aproximadamente 85 días, pues digo, galopante, ¿eh?, se encuentran con esta novedad que todos lo sabíamos. Yo recuerdo, cuando tú trabajabas en otro medio de comunicación, justamente ya hiciste un seguimiento sobre la situación patrimonial de las empresas incautadas, en las que efectivamente se evidenció la situación patrimonial de Gama TV, y tampoco se dijo nada en esa época, ¿no es verdad? Entonces, ahora, en cambio, 225 personas hoy no tienen pagados sus valores de seguridad social, pese a que han sido retenidos. Ojo, pese a que han sido retenidos, es decir, aportes, préstamos, fondos de reserva, etcétera, lo cual se constituye en un delito. Es un delito. Ojo, claro. 225 personas hoy no saben si es que efectivamente su medio de trabajo, en algunos casos de hasta 30 años, Juan Carlos, ¿qué va a pasar? Nadie sabe eso. Se ha dicho que hay un plan de reactivación, pero paralelamente el representante de la SECOM
habla de que se van a vender activos. Bueno, yo le pregunto al representante de la SECOM, ¿cómo se va a reactivar una empresa que ya no tenga activos? Entonces hay un contrasentido en este tema. Y lamentablemente vemos que lo único que no se prioriza y que se lo debería hacer es justamente el interés de los trabajadores. Esta serie de inconductas que tú acabas de plantear deberán responder quienes efectivamente sean responsables. Ahora bien, me pregunto también, ¿por qué no, por ejemplo, se establece la realidad de las obligaciones entre Gama TV y TC Televisión? Porque ese aumento de capital que tú refieres no fue una inyección de capital, sino fue un cruce de cuentas entre obligaciones de empresas relacionadas, en este caso Gama y TC Televisión, que en vez de ser una cuenta por pagar pasó a ser una cuenta de activo en el momento de capitalizar esa obligación. Número 1. Y número 2, se acaba de hacer un aumento de capital igual, haciendo una provisión de una cuenta por aproximadamente $3 millones, ahora poco, hace un par de semanas. Y adicionalmente, Juan Carlos, existe dentro del propio balance de Gama TV valores por efectos de futuras capitalizaciones que bordean los $3 millones. Todo esto no implica el movimiento de efectivo, Juan Carlos. Simple y llanamente implica la voluntad política de ajustar las cuentas en el orden contable. Repito, para mi criterio, la decisión de la superintendencia fue precipitada. ¿Puede suspenderse esta decisión? Por supuesto la que abogada sí. En la audiencia, después de la audiencia dijo que sí, que era probable. Bueno, más allá de eso, nosotros vamos a apelar de esta decisión, porque el basamento o el fundamento de la jueza fue, con todo respeto, pero total y completamente absurdo, en el sentido de que se negó la acción de protección, porque supuestamente los trabajadores tenían otra vía, otro camino jurídico para impugnar la decisión de la Superintendencia de Compañías, y que el camino constitucional no puede reemplazar al camino administrativo, lo cual, pues repito, con todo respeto, es una aberración en el orden jurídico, porque no hay que olvidar que el artículo 370 de la Ley de Compañías establece la posibilidad de impugnación única y exclusivamente al accionista que tenga el 25% o más del capital. Al accionista. Y yo le quisiera preguntar a la señora juez, ¿cuál es la vía que tienen los trabajadores para impugnar esta decisión? Y la única vía, de acuerdo a nuestro análisis, es la constitucional. Entonces, nosotros vamos a apelar, vuelvo y repito, esta decisión, y creemos que la superintendencia vamos a ponernos inmediatamente en contacto con el liquidador para efectivamente asegurarnos de que las acciones que de hoy en adelante se tomen privilegien dos cosas. La primera, la estabilidad y los derechos de orden laboral. Lo último que se topa son los trabajadores. Condición sine qua non y sin posibilidad de negociación alguna. Y dos, que cualquier decisión vaya en pro de la sustentabilidad y permanencia del negocio. Si no queremos aquí que, por ejemplo, los intereses posiblemente sobre la frecuencia o posiblemente sobre el propio bien inmueble se interpongan frente a la necesidad o a la intención de que Gama TV permanezca en la pantalla. Eso no lo vamos a permitir. Sabemos que efectivamente hay intereses ya en el orden comercial en el tema de la frecuencia, que posiblemente también, ojalá y no sea así, pero pudieron haber sido un motor para esta galopante decisión de la Superintendencia de Compañías. Cristóbal, además de apelar esta negativa de la acción de protección, ¿tienen otra vía legal? Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, estamos ensayando y estamos analizando el hecho de que en esta línea de sinceramiento de los balances también se incluyan ciertas obligaciones que el canal tiene con sus trabajadores, como por ejemplo el tema del IES, como por ejemplo el tema de los dividendos o los resultados de su porcentaje accionarial como accionistas del canal, porque no hay que olvidar, Juan Carlos, conoce que Gama TV fue la primera empresa de las incautadas en las que los trabajadores pudieron adquirir un porcentual accionarial de sus acciones.
Entonces también creemos que es importante acometer en esa acción de ir sincerando esas cifras y también poniendo los intereses de los trabajadores dentro de esta línea de análisis mercantil, ¿no? Estamos con Cristóbal Buendía, abogado libre ejercicio, procurador de los trabajadores de Gama TV. Cristóbal, para terminar, quizá una reflexión más general, ¿cómo fue manejado Gama TV según tu criterio y experiencia en torno al tema precisamente de los bienes incautados? Lamentablemente como un botín político y un botín en el que 4 o 5 avivatos hicieron de las suyas. Tan simple como eso. Los resultados patrimoniales de Gama TV y de un sinnúmero de empresas así lo demuestran. La administración estatal para las empresas incautadas fue nefasta, salvo ciertas excepciones en las que estas empresas se lograron vender muy rápido. Por ejemplo, Monteolivo, un porcentual de Monteolivo se logró vender muy rápido y por eso hoy Monteolivo aún existe. Automotores Continental, TV Cable, etcétera, etcétera. Son empresas que, gracias a Dios, tuvieron la suerte de venderse pronto y no estar en manos del Estado, lo que evidencia la realidad. Las que se quedaron en manos del Estado, hoy quebradas, hoy con sus trabajadores en el desempleo. El caso de Maxigraf, tú recordarás, Juan Carlos, estábamos hablando de aproximadamente 430 personas. Así es. El caso de Indulana, aproximadamente 120 personas. Agrícola de las Mercedes, igual. ¿Vean? Entonces, esto lo que evidencia es que la administración estatal fue nefasta y estos avivatos, ojalá y pronto, tengan la responsabilidad de rendir cuentas ante la justicia sobre sus inconductas. ¿Cómo rinden cuentas? Porque de hecho han manejado siempre este doble rasero, de acuerdo a conveniencia. Para unos casos es empresa privada y para otros casos es empresa pública. Hoy, Juan Carlos, si algo bueno podemos sacar de esta experiencia de Gama TV, podríamos decir que ha habido una definición importantísima en el tema de la naturaleza jurídica de Gama TV. Fíjate tú, ¿quién declara la disolución de Gama TV? La Superintendencia de Compañías, ¿no es cierto? ¿Qué mayor evidencia puede ser de la naturaleza jurídica de Gama TV, que es netamente privada? Ojo, no hay que confundir, se lo digo al señor Ochoa en este caso, no hay que confundir la naturaleza jurídica de una institución con el origen del recurso, que son dos cosas diferentes. El recurso, efectivamente, en términos de capital, son recursos de orden público. Efectivamente así. Pero la naturaleza jurídica, Juan Carlos, definitivamente hoy ha quedado total y completamente aclarado que en el caso de Gama TV es de naturaleza privadísima. Y otro input importante, otro patrimonio importante de esta experiencia, si me permites, Juan Carlos, es que los trabajadores un poco han despertado. Ellos han salido por sus fueros a defender a su empresa. Han sido los únicos, ojo, los únicos que han salido a defender a su empresa. No he visto una sola acción más allá de anuncios, ¿ya?, que justamente puedan evidenciar que por parte del Estado o por parte del gobierno se mantiene una intención contraria a lo que pasó con el tema de la superintendencia. Entonces, esta nueva actitud, este despertar de los trabajadores, pienso que es positivo. Pienso que se deberá mantener porque será la única forma de que ellos van a conseguir que sus derechos laborales sean respetados. A los trabajadores, lamentablemente, nadie les regala nada. Ellos lo consiguen en base a su lucha, a su tesón y a su constancia. Entonces esperamos, obviamente, que este revés del día de ayer no flaquee y que los ánimos y que efectivamente podamos continuar peleando por lo que efectivamente creemos que es correcto. Muchas gracias a Cristóbal Buendía por estar con nosotros. Volvemos luego de un corte.
Son las 7:36, continuamos con más información. El fiscal Fabián Salazar emitió un dictamen abstentivo en favor del empresario Juan Pablo El Juri por el caso Cybank, donde se investiga una presunta captación ilegal de dinero derivado del proceso judicial de la constructora brasileña Odebrecht. Salazar justificó sus motivos sin entrar en detalles y dijo: este fiscal no puede acusar sin elementos que han sido desvirtuados por las mismas instituciones del Estado. No hay vínculos que puedan sustentar una audiencia de juicio, agregó. El pronunciamiento podría subir a análisis de la Fiscalía Provincial. Salazar sostuvo que mantendrá su posición. La audiencia preparatoria de juicio en el caso de South American International Bank, domiciliado en Curazao, el Cybank, fue declarada fallida la mañana de este 19 de febrero. Los abogados de los tres involucrados, Paula A., Juan S. y Daniel B., llegaron a la audiencia en el Complejo Judicial Norte. No así los representantes de la Fiscalía ni del último involucrado, el empresario Juan Pablo E. Por ello, la jueza Ana Guerrón declaró fallida esta audiencia. Según la investigación de Fiscalía, el Cybank habría facilitado que los intermediarios de Odebrecht tengan la posibilidad de disponer de efectivo en Ecuador sin levantar alertas, facilitando de esta manera el pago de dinero ilícito a funcionarios públicos. La fiscal Diana Salazar inició la investigación, pero en la noche del 19 de febrero fue nombrada como directora de la Unidad de Análisis Financiero Económico, la UAFE. La audiencia preparatoria de juicio se realizará el jueves para los próximos involucrados. Y en otro tema, a través de un comunicado, el canal TC Televisión informó que se ha entregado un informe a la Contraloría donde se transparenta un posible mal manejo económico por parte de la administración anterior que habría causado pérdidas económicas al canal. En el texto afirman que se identificó que se dispusieron bienes del canal, 3 departamentos y un automóvil como dación de pago a empresas que brindaron servicios de asesoría jurídica, transmisiones de fútbol y enlaces ciudadanos y también servicios de seguridad sin cumplir con los procedimientos internos para valoración y enajenación de los mismos. A este caso se incluye también un programa que fue transmitido durante 5 años sin que haya existido una relación contractual o se haya cancelado valor alguno por costos operativos, agrega el texto. De igual manera, mencionan que las autoridades correspondientes deberán determinar si en efecto se configuran los presupuestos que recaigan en responsabilidades por parte de exadministradores y sus respectivas sanciones. Por otro lado, el liquidador del canal Cablevisión también entregó un informe a Contraloría sobre una aparente inobservancia en los procesos de contratación firmados en el año 2015 en el marco de la visita del Papa Francisco al país. Ambos comunicados son firmados por el gerente legal de TC Televisión, Mario Paredes. Amigos, revisamos las redes sociales. El INAMI informa que hoy, martes 13 de marzo, gran parte de la región interandina del Ecuador será una de las zonas que a nivel mundial registren los índices de UV, de ultravioleta, más altos. Mientras el cielo se presente con pocas nubes, los índices serían extremadamente altos, así que por favor tomar precauciones. Y más, yo tengo una mención para ustedes. Con tu tarjeta de Visa Produbanco, Rusia tiene un espacio para ti en el Mundial. Por cada $150 de consumo, gana un paquete para 2 personas para vivir la Copa Mundial. Consulta condiciones en produbanco.com. 7 de la mañana con 40 minutos aquí en la señal en vivo de Radio Sucesos 101.7, Telesucesos, señal abierta en televisión, canal 29 UHF, en señal digital 29.1, TV Cable, canal 73, Claro TV, canal 43. Bienvenidos a quienes se unen a nuestra señal. Efectivamente, destacamos la alerta que hace el INAMI sobre los impactos que hoy podrá tener los índices de UV o rayos UV, que serán los más altos a escala mundial. La calificación es extremadamente altos. Así es que protector solar,
gorra, gafas. Creo que es importante. Si es que no tendremos nubes, vamos a tener un sol muy potente hoy y supongo que estos días. Bienvenida a Natasha Rojas. El sol que nos ilumina en Quito también puede oscurecernos en distintas circunstancias, y una de las cosas que Natasha Rojas, que es dirigente, activista de Unidad Popular, pero también vinculada a todo lo que significa la lucha de los barrios de Quito, y una de las más constantes fiscalizadoras de la actual administración municipal, ha hecho una investigación y un estudio sobre lo que fue el presupuesto municipal aprobado sin debate. Finalmente pasó por primera vez, entiendo, en la historia del municipio de Quito, sin debate de los concejales. Pasó por la ley, digamos, porque se cumplió el tiempo y se quedó a oscuras. Es decir, los ciudadanos de Quito nunca supieron, porque tampoco los concejales en su momento lo difundieron así, que tenías que hacerlo, en qué consistía este presupuesto, cuáles eran las herramientas que estaba proponiendo el municipio, las prioridades o no. Entonces, lo que planteó Natasha en un informe que publicó la revista digital Plan B es una calificación: hubo improvisación e irresponsabilidad. Buenos días, Natasha. ¿Qué cifras sostienen esta calificación vinculada al estudio que se hizo sobre el presupuesto 2018 para el municipio de Quito? Te escuchamos. Muy buenos días, Juan Carlos, Verónica, y a toda la ciudadanía que en este momento nos está escuchando. Sí, con mucha pena quiero señalar que lamentablemente el presupuesto del municipio de Quito, que fue aprobado para el año 2018, tiene dos características: improvisación e irresponsabilidad. Improvisación porque vamos de tumbo en tumbo, porque existe un plan de desarrollo y ordenamiento territorial aprobado por el municipio. El COTAD establece que esas prioridades deben ser reflejadas en la programación presupuestaria y no la existe. E irresponsabilidad porque encontramos disminución del presupuesto en áreas fundamentales para el desarrollo de nuestra ciudad: en ambiente, en obras públicas, agua potable, hábitat y vivienda, patrimonio, desarrollo productivo y competitividad, cultura, inclusión social. Sin embargo, se incrementa el presupuesto para la alcaldía de la ciudad de Quito. El administrativo. Exactamente, para el administrativo, para el despacho del alcalde, para el funcionamiento de la alcaldía del municipio, se incrementa, se mantiene o se reduce apenas $1 millón en publicidad y propaganda. El año 2017 gastaron en publicidad $8 millones y el año 2018 pretenden gastar $7 millones, mientras la ciudad estamos llenos de basura, mientras tenemos ratas, perdón que lo plantee en estos términos, en todos los barrios, en todas las esquinas, y más aún donde existen barrios con mucha cercanía quebradas. Destinan, Juan Carlos y Verónica, 7 millones para publicidad y propaganda. ¿Para qué? Para publicitar lo que no han hecho. Pero parte también de un elemento. Hay una gran discusión a nivel internacional de cuáles son las inversiones prioritarias que están haciendo los municipios o los denominados gobiernos locales. Y lo que están haciendo es abriendo las puertas para inversiones transnacionales. Ejemplo, en el caso de Quito, de 1.500 millones del presupuesto del municipio de Quito, $800 millones se destinan para la construcción del metro. ¿A qué empresa? Nada más ni nada menos que Odebrecht, que da la casualidad incluso que archivan las denuncias de corrupción que había de esta empresa. Entonces hay una lógica de abrir las puertas a la inversión transnacional y dejando de lado el desarrollo productivo con la pequeña empresa, con la mediana empresa y las inversiones para el desarrollo desde esta lógica. Hay un dato que me llama la atención sobre el presupuesto de Maceo, o lo que llamaríamos saneamiento también. En el 2017 tuvo 11,6 millones de dólares y al 2018 va 6,7 millones de dólares. Es decir, hay una reducción de casi 5 millones de dólares para Maceo, cuando estamos viendo el tema de la crisis de la basura, y me estás diciendo que para publicidad se pone 7 millones de dólares. Así es.
Para publicidad son 7 millones de dólares y la ciudadanía debe conocer esto, porque a veces vemos tantas campañas en los medios de comunicación y no tenemos idea más o menos la magnitud de lo que esto significa. Esos 7 millones de dólares deberían servir para Emaceo, pero Emaceo cuenta con 2 rubros. Los rubros que dispone directamente la municipalidad, que son los establecidos allí, y otro rubro producto de la tasa de seguridad. Los ciudadanos y ciudadanas debemos recordar que en meses anteriores se incrementó adicionalmente la tasa por recolección de la basura en la ciudad de Quito. Incrementan la tasa de recolección de la basura e inmediatamente colapsa este tema muy gravísimo. Pero Juan Carlos, y una alerta que quiero dar a la ciudadanía, si no se toman medidas en la empresa de agua potable, que también redujeron el presupuesto, y en la empresa de obras públicas, están a punto de colapsar. He mantenido reuniones en estos días con los dirigentes sindicales de estas 2 empresas y con los trabajadores de estas empresas, y realmente es inaudito. Si tú te vas a la Occidental, donde están los carros, por ejemplo, las volquetas, las retroexcavadoras, hay estos instrumentos de trabajo que están parados. ¿Y sabes por qué? Porque no han cambiado el aceite que cuesta $30, porque no han cambiado un repuesto que cuesta 100, que cuesta $50, paralizada la maquinaria. Si está paralizada la maquinaria, los trabajadores también están paralizados. Entiendo que en los próximos días va a haber movilizaciones, como ya ha existido, de los trabajadores de estas empresas del municipio, porque quieren servir a Quito y no lo pueden hacer bajo la lógica de que no hay recursos para invertir en esos sectores. Para la empresa de movilidad y obras públicas, el presupuesto de 2017 era 140 millones y para el 2018 será de 70 millones. Ese se redujo la mitad, a 71 millones. Se redujo la mitad. 70 millones en realidad. Se redujo la mitad. Y tú decías al inicio una gran verdad. Este presupuesto por primera vez entra por el Ministerio de la Ley. ¿Por qué? Porque los concejales no se pusieron de acuerdo. Es decir, hubo primer debate, hubo segundo debate, no existió los votos para aprobar el presupuesto, para cambiar esta lógica de inversión en la ciudad, y entra por el Ministerio de la Ley. Es decir, también existe corresponsabilidad de los concejales de Quito en lo que está pasando. Mira, la ciudad vive todavía en un caos en lo que significa... en este mismo ámbito. Sin embargo, reducen ese presupuesto para la empresa de obras públicas y se aprueba hace pocos días un crédito externo, deuda pública adicional del municipio de Quito de 134 millones de dólares. ¡Qué irresponsabilidad! A un año de que se termine el periodo del alcalde Rodas, se adquiere mayor deuda externa. Estamos de acuerdo en que son necesarios recursos para invertir en obras, pero muchas de esas obras incluso ya constaban en los planes operativos de la empresa de obras públicas, otros en las administraciones zonales, y por negligencia no se implementaron. Esta es la realidad de lo que pasa en Quito. Natasha, evidente es una situación crítica que tiene Quito, temas de la basura que son evidentes, temas de transporte también, que sería lo urgente que debería atender en estos momentos el alcalde Rodas. Bueno, hay que implementar un verdadero proceso y una planificación para resolver los problemas de Quito. Lamentablemente, el alcalde Rodas demostró incapacidad para ejercer la alcaldía de una de las ciudades más importantes del Ecuador, de la ciudad más importante del Ecuador desde mi perspectiva, que adicionalmente es la que mayor presupuesto de todos los municipios en el Ecuador, incluso que del propio Guayaquil, maneja por estos rubros que acabo de señalar. Yo creo que desde la ciudadanía debemos convocar a un gran acuerdo por Quito, un acuerdo que sea construido desde las organizaciones de base, que priorice el desarrollo integral de la ciudad, que priorice aquellos sectores que no han sido atendidos, que deje de lado los elementos de priorizar al capital, al gran capital inmobiliario, al gran capital financiero, y en torno a ello elaborar toda una propuesta de desarrollo humano y priorice los otros aspectos. Tengo un mensaje de la concejal Daniela Chacón, que está escuchando este programa. Un cordial saludo a la concejal Daniela. Y señala que no es verdad que los concejales no debatieron o que los concejales no hicieron público el tema del presupuesto. Señala que el presupuesto sí fue debatido
varios concejales plantearon reformas, dice ella, se incluye al presupuesto y que presentó el alcalde por estar en desacuerdo con su propuesta, por entre otras cosas, porque este tema no fue aceptado por el alcalde, o sea, estas propuestas de los concejales. El COTAD, el Código Orgánico, le da la potestad al alcalde de no aceptar los cambios al presupuesto que presenta el Consejo. Por eso no lo aprobaron. Y pasó por el Ministerio de la Ley conforme lo establece el COTAD. Hay que dejar claro, dice Daniela Chacón, que concejales no quisieron votar por los cambios al presupuesto que plantearon, porque no son todos, y tampoco todos aprobaron el crédito que mencionas, ¿no es cierto? Y es fácil, dice, lanzar lodo a todos los concejales, pero digamos hay que diferenciar quiénes estuvieron en el debate y quiénes. Es una aclaración de la concejal Daniela Chacón. Un saludo a Daniela y le hago solo una recomendación, que escuche bien lo que acabo de señalar. He señalado textualmente que hubo primer debate, sí, hubo segundo debate, sin embargo, porque no se pusieron de acuerdo, no hubo los votos necesarios de los concejales para los cambios establecidos en varias propuestas que se desarrollaron, este presupuesto entra a través de esta figura de carácter legal que se llama el Ministerio de la Ley. He señalado de igual manera el tema del crédito que se adquirió de los 134 millones de dólares que fue aprobado por la mayoría de concejales. El decir la mayoría de los concejales no significa decir todos. Por supuesto, hay excepciones. Está Daniela, está la concejala Ivonne Lipke, entre otros, pero la mayoría de concejales aprobaron estas propuestas que vienen siendo implementadas por la alcaldía. Mira, uno de los aspectos, se incrementó el impuesto predial en la ciudad de Quito. Y hasta ahora no sabemos bajo qué argumentos técnicos. Hasta ahora, sí, hay una ordenanza que aprobó el municipio de Quito de revalorización de los predios. Con excepción de la concejala Ivonne Lipke, el resto de concejales votaron por esta ordenanza. Consecuencias: incremento irracional del impuesto predial en la ciudad de Quito, y que el alcalde le engaña a la ciudadanía señalando que va a revisar, cuando tú, Juan Carlos, y todos los ciudadanos sabemos que en derecho las cosas se deshacen como se hacen. ¿Qué significa? Que el municipio debe volver a discutir esta ordenanza para revisar y establecer mecanismos respecto de la revalorización. ¿Cuál es la posición que tenemos allí con la Federación de Barrios de Quito? Que se establezca el cobro del impuesto predial de acuerdo a la ordenanza anterior que tenía vigencia en el caso de Quito, porque el COTAD es muy claro, y en el caso de Quito, el COTAD es muy claro, hay que revalorizar los predios cada 2 años. En ninguna parte dice que hay que aumentar el costo del impuesto predial. Pero gracias a quien tenemos esta famosa disposición, gracias al señor Virgilio Hernández de Alianza País, que fue presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que entre gallos y medias noches, a través de la Asamblea Nacional, implementaron la aprobación de todo un capítulo de medidas de carácter neoliberal tributario que hoy se están implementando en las 221 ciudades de nuestro país. ¿Cuáles son las consecuencias para los habitantes de Quito de todo esto? O sea, ¿por qué se hace esto a tu criterio? Obviamente estamos al final ya del periodo del alcalde Mauricio Rodas, estamos por empezar una campaña electoral, el segundo semestre de este año, segundo semestre de este año, 2018, iniciará ya el proceso, porque las elecciones son en enero o febrero del próximo año. Porque le quedó grande el puesto, porque no tiene idea de lo que significa, pese a que han pasado ya 4 años, no tiene idea de lo que significa ser alcalde de la ciudad más importante del Ecuador. Porque adicionalmente, mira, hasta le regalaron 1 año para que siga en la alcaldía, porque el periodo constitucional, ¿no es cierto?, a excepción de estos 2 para que se establezca y se regularice los periodos de los gobiernos autónomos descentralizados, han sido 4 años, pero en este caso, tanto el alcalde Barrera anteriormente como el alcalde Rodas han estado 5 años en sus funciones. Los resultados 0 sobre 10 frente a la atención de los problemas fundamentales de nuestra ciudad. Pero no son solamente los 5 años del alcalde Rodas, son estos 10 años o 9 años de fracaso en la ciudad de Quito, de falta de liderazgo. Mira, nos incrementan el impuesto predial, Juan Carlos y Verónica, ciudadanos, y no hay la capacidad
del alcalde de Quito de exigir al gobierno nacional que le pague los más de 50 millones de dólares de deudas que tiene con la ciudad de Quito. Con eso podríamos resolver los problemas que tienen los barrios en distintas magnitudes en nuestra ciudad. ¿Cuáles son esos problemas en concreto? Tenemos ya, es evidente, los temas de basura, temas de saneamiento, hay problemas, las calles están complicadas, aunque el municipio ha dicho, y el alcalde ha señalado en algunas entrevistas que la obra de él es inconmensurable, en la verdad. O sea, él suele defender, obviamente, como se espera de un alcalde de su administración, que la cantidad de obras que han hecho es enorme en la ciudad de Quito. Cuando tú a los vecinos de los barrios en asambleas les preguntas cuáles son los problemas del país, te dicen empleo y corrupción. ¿Cuáles son los problemas de Quito? Movilidad y seguridad. ¿Y cuáles son los problemas de su barrio? No tenemos parques, estamos llenos de basura, etcétera, etcétera. Es decir, los problemas de la cotidianidad, la higiene, la recolección de la basura, la salubridad es uno de los temas fundamentales que tienen nuestros barrios. El tema de la seguridad también es otro problema. Si bien es cierto, lamentablemente no tiene ahora la competencia el municipio de Quito, pero hay que recordar que en el caso de la ciudad de Quito pagamos una tasa de seguridad y el expresidente Correa nos hizo un daño terrible a los moradores de los barrios populares. Les quitó la competencia de la seguridad, no la competencia, la corresponsabilidad en seguridad ciudadana a los municipios. Por lo tanto, no pueden hacer nada. Nosotros pagamos una tasa de seguridad para atender otros asuntos y no lo que tiene que ver la lógica con la que fue creada esta tasa. Tienen problemas variados, problemas de seguridad, problemas de la familia, problemas de violencia, problemas de drogadicción. Son múltiples las problemáticas que nosotros encontramos en los barrios populares. Y da la casualidad que las administraciones zonales, el presupuesto, la totalidad del presupuesto del municipio, ¿qué es lo que le entregan a las administraciones zonales? Les entregan apenas cerca del 5% del presupuesto del municipio. Y hay administraciones zonales como la del Valle de los Chillos, por ejemplo, que para inversión en infraestructura destina $400,000. ¿Qué puedes hacer tú con $400,000 en inversión directa en infraestructura? Es decir, requiere de una amplia discusión con distintos actores desde los barrios, desde los trabajadores autónomos, desde la academia, desde concejales honestos que sí tiene Quito, desde exautoridades que han jugado un papel muy importante en esta ciudad y en general toda la ciudadanía requerimos discutir el plan que requiere Quito, ese gran acuerdo para recuperar a esta ciudad y que se convierta en la líder de los asuntos de temas locales, en la líder del municipalismo en el Ecuador, como sí lo tuvimos en épocas, por ejemplo, de Paco Moncayo, por señalar uno de los alcaldes con éxito que tuvo esta ciudad. Natasha, con todo este contexto que hemos discutido, ¿cómo explicar la reducción del presupuesto en áreas fundamentales para el desarrollo de la ciudad, como lo es ambiente, productividad, turismo, obra pública, etcétera? ¿Es acaso que el alcalde no sintonizó con las necesidades de Quito? ¿Cómo explicar esta reducción tan importante? Que al alcalde no le interesa resolver los problemas fundamentales de Quito. El alcalde sueña con el metro, con la inauguración del metro. Yo sí pongo en tela de duda por qué, pero sí me llama la atención que lleguen a un acuerdo Alianza País, el movimiento Suma, en la Asamblea Nacional para en primera instancia no sacar de la presidencia a José Serrano vinculado directo a hechos catastróficos en el Ecuador y que al día siguiente la Fiscalía archive las denuncias por corrupción en el tema Odebrecht. Del presupuesto del municipio... La Fiscalía de Pichincha. Así es, la Fiscalía de Pichincha archivó la investigación por el tema Odebrecht en Quito. Me llama la atención, en todo el mundo Odebrecht una empresa corrupta. En todo el mundo Odebrecht una empresa corruptora, menos en la ciudad de Quito. Llama la atención. Un día salvan a Serrano, al siguiente día archivan la denuncia en la Fiscalía. ¿Qué es lo que estamos pasando? Por favor, los quiteños
No somos tontos, los quiteños somos buenos, los quiteños somos trabajadores, queremos el progreso y el desarrollo de nuestra ciudad. Y entonces se disminuyen áreas. Juan Carlos, Verónica, mientras la ciudad donde más crece el desempleo en el Ecuador es Quito, se disminuye casi $2 millones para desarrollo productivo, para generación de empleo, para inversión en esos sectores, por favor. ¿De dónde sale el dato del crecimiento de empleo de Quito? Bueno, del propio Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Quito es una de las ciudades con mayor desempleo en el Ecuador, que crece el subempleo, una ciudad a donde están tornando y viniendo los migrantes de otros países producto de la crisis de esos sectores que también viven y de condiciones muy complejas en el ámbito laboral. Adicionalmente, es la segunda ciudad más cara del Ecuador y encontramos que desde el municipio de Quito para esta área se reduce presupuesto, solo en la lógica de una persona que no tiene idea de lo trascendental que es invertir en productividad, se le puede ocurrir disminuir para este sector esa cantidad de recursos. Muchas gracias a Natasha Rojas por estar aquí con nosotros en nuestra señal y de alguna manera mostrarnos cuáles son las falencias de este presupuesto. Bienvenida siempre, Natasha. Estaremos pendientes de lo que pase con nuestra querida ciudad. Muchísimas gracias. Volvemos luego en corte. Hey, ¿cómo están? Hola niñas. Nicole, suerte en la obra esta noche. Gracias. De nada. Hola niños. Continuamos con más noticias del próximo miércoles 14 de marzo a las 12 en punto. Se instalará la sesión 505 en el Pleno de la Asamblea Nacional para escoger al nuevo titular del Parlamento ecuatoriano. Las expectativas sobre los cambios que deberá enfrentar el presidente elegido se escuchan en el legislativo. Por ejemplo, Franklin Samaniego del bloque correísta dijo que el nuevo presidente debe brindar gobernabilidad y trabajar en un plan legislativo. También Elizabeth Cabezas, asambleísta de Alianza País y posible candidata a la presidencia del legislativo, considera que se pueden realizar cambios. Será importante, dijo, construir algunas comisiones donde ya han habido desacuerdos entre sus miembros. Así mencionó también Héctor Yepes, parlamentario independiente. En cambio, expuso que lo fundamental es un presidente que no defienda la agenda de un partido político, sino un programa de leyes por la educación, empleo o en contra de la delincuencia. La sesión presidida por el segundo vicepresidente Carlos Berman iniciará con las mociones de los asambleístas para proponer nombres. Luego se procederá a la votación para escoger al nuevo titular de la Asamblea Nacional. En otro tema, la mañana de ayer, el expresidente de la Asamblea, José Serrano, no asistió a la Fiscalía y pidió diferir su versión en el caso que investiga un audio de una conversación que mantuvo en términos de confianza y amistad con el excontralor prófugo Carlos Polit. Serrano no asistió a la Fiscalía pese a estar convocado por una segunda ocasión para proseguir con las investigaciones de este audio que fue revelado la semana anterior por el fiscal general Carlos Vaca Mancheno. En esta grabación se escuchaba a Serrano declarar su intención de bajarse al fiscal a cargo porque supuestamente no cumplía acuerdos. El fiscal Fabián Salazar salió a las gradas de la Fiscalía para manifestar a los medios que Serrano presentó un escrito pidiendo el diferimiento de la diligencia, aduciendo
detallando que el 6 de marzo anterior pidió diligencias dentro de la presente investigación. Salazar también mencionó que atenderá el pedido de diferimiento, por lo que señalará un nuevo día y hora para que Serrano rinda esta versión. Serrano, recordemos, fue destituido el viernes pasado de la semana anterior, luego de que sus explicaciones de la mencionada conversación con Poli no lograran convencer a una mayoría legislativa. Bien, revisamos las redes sociales. Sigue siendo tendencia Juan Carlos Ochoa, y Carlos Rojas, el periodista Ecuavisa, dice: fue destituido Carlos Ochoa y censurado por la Asamblea, también glosado por la Contraloría. Es el rostro de la mordaza y el alma de la persecución a la prensa. Se va en medio del repudio general. Hay un pequeño comentario, Verónica, y es que de hecho no se explica un Carlos Ochoa sin este sistema que significó la aplicación de la ley de comunicación y la propia superintendencia de información, que efectivamente el hoy ex superintendente ha defendido su gestión. Aquí recordarán ustedes la dura entrevista que tuvimos con Carlos Ochoa, aunque otros esperaban sangre, pero nosotros no somos cuchilleros. Entonces, sin embargo, se debatieron ciertos puntos importantes, pero el argumento central de Ochoa era que él cumplía la ley, ¿no es cierto? Ahora, el punto es, como dice la página principal de Fundamedios, es que efectivamente se le acusó y destituyó por uso fraudulento de la ley, ¿no es cierto? Abuso de sus funciones, y etcétera, etcétera. Más allá de eso, la ley se convirtió en una policía de contenidos. Básicamente como un ejército porque así funcionaban, un ejército de monitoreadores de la información, de todo lo que salía en los medios, para actuar por un titular o una noticia que no le afectaba al gobierno de ese entonces, al gobierno de Rafael Correa, o a la propia superintendencia, o a cualquier funcionario que en algún momento presentara una queja. Fue patético, fue evidente, por ejemplo, la sanción que se emite contra el comercio cuando revela que había que la inversión en Coca-Cola Sinclair había sido mucho mayor de lo que se decía. O sea, casi $600 millones más era el precio que se estaba pagando por la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Y bueno, que ayer justamente Fabricio Villamar en su interpelación mostró un ejemplar de un diario incautado, no sé si era El Telégrafo, que decía que publicó la misma información y tampoco es que se procesó a este medio por ese tema. Y eso hizo que fuera multado el comercio y le fuera impuesto un titular. Imagínense ustedes, la Supercon lo que hacía era mandar la portada que quería que salga. O sea, la sanción era poner ese titular. Bueno, y la portada salió. Salió esa portada y obviamente el comercio hizo una demanda, ¿no es cierto? Hizo una demanda y la ganó. Finalmente lo contencioso administrativo, y la jueza en ese momento dijo, después ya de la demanda, que le gana el comercio y otros medios le han ganado también a la Supercom. Le dice: usted extralimitó sus funciones, usted no le puede imponer contenidos. ¿Cierto? Estamos con Andrés Valdivieso de Democracia Sí, buenos días. Estamos aquí debatiendo la coyuntura, Andrés, y creo que estás perfecto en ese punto para debatirla. No sé cómo está mirando Democracia Sí la situación institucional del país. Estamos viendo que de alguna manera Luis Verde Soto, en una entrevista que recién hacíamos, decía: estamos en una situación política de emergencia. Es decir, tenemos un ex vicepresidente preso, tenemos un ex contralor huido en Miami, tenemos un ex procurador que se fue, tenemos un fiscal en la actualidad que está a punto de ser juzgado y posiblemente destituido, etcétera. Tenemos una serie de delegados, titulares de instituciones en crisis en este momento. ¿Cómo ves tú? Bienvenido, Andrés Valdivieso. Buenos días, Verónica y Juan Carlos. Buenos días a los que nos escuchan. Bueno, yo creo que es un proceso que teníamos que vivirlo después de 10 años de una década robada, sin lugar a dudas, y que se está viviendo, que lo estamos demostrando todos los días con estos hechos de corrupción lamentable que van saliendo. Yo creo que es una purificación. Es una purificación lo que estamos viviendo. ¿Será? Mira, enlodamiento mayor, no sé. No, porque el enlodamiento vivimos 10 años. Ajá.
La suciedad, el embarramiento, lo vivimos 10 años. Vivimos una corrupción jamás vista en la historia, jamás vista en la historia. Nosotros pensamos que en otros gobiernos hubo corrupción, y claro que la hubo, pero ahora nunca antes la habíamos vivido así. Y no va a ser estos casos que hemos visto ahora los últimos, van a seguir habiendo. Y está bien que sigan saliendo, pero que ya acaben de salir todos. Y capaz que no avanzamos en estos 4 años. Pero tenemos que sacarlos de una vez, porque es como la pus. Tú tienes que acabar de sacar la pus para que se limpie la herida. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Acabar de sacar toda esa pus para poder sanar la herida. Y es lo que el Ecuador necesita, que toda esta podredumbre que existía acabe de salir. Y después de eso sanar y curar la herida. Cicatrizar la herida y de ahí parchar y que salga todo bien. Y eso es lo que el Ecuador está viviendo, porque cada caso que sale de estos es lamentable, es doloroso, pero era un proceso que teníamos que vivir. Ahora, el punto es que sí, está bien, hay muchas cosas que salieron en su momento. Y falta mucho por salir. Respecto a cómo muchos periodistas publicaron y publicamos. Así es, tú fuiste uno de esos, tú en Plan B lo hiciste y lo sigues haciendo. Y en la revista Vanguardia y otros colegas periodistas que lo hicieron en la mayor parte de medios. Sin embargo, al parecer las instituciones no están funcionando a mi criterio. Es decir, el ritmo de la justicia, por ejemplo, está mucho más lento o es mucho más, entiendo por cuestiones de procedimiento, que los temas que van saliendo. El caso petrolero, por ejemplo, que lo denunció de una manera vehemente y profusa Fernando Villavicencio y su portal Focus, y también publicó cosas en Plan B. El hecho es que esto ya se tenía y recién está ahí saliendo. Entonces la gente como que empieza a desesperar y le dice, oiga, Lenín, oigan fiscal, oigan jueces, contralor, lo que sea, esto es insostenible. Es decir, el ritmo de la sociedad y de la información que sale sobre estos temas es mucho más rápido, mucho más veloz que las instituciones. Bueno, por eso ahora el Congreso tiene la oportunidad de preguntarle al fiscal por qué esa lentitud. Uh-huh. Y de que le pregunte al fiscal por qué se ha demorado. Y evaluar eso y saber si el fiscal ha cumplido con ese proceso, con la diligencia que debía haberlo hecho. Y veamos qué dice el fiscal. Entonces, yo creo que los hechos de denuncia han sucedido mucho más rápido que la capacidad de respuesta del fiscal, aunque quizás pudo haber sido un poco más rápido, ¿no? ¿Verdad? Bueno, no es tan fácil tampoco. No es tan fácil, lo que pasa es que son muchos casos. Hay muchos casos, además se denuncian a veces cosas que no siempre se pueden probar. Claro. Pero, claro, la Contraloría ha cumplido un papel importante ahora con el Contralor Celi, ¿no? ¿Verdad? Ha sacado muchos casos, hay más de, no sé si son 18 ministros que tienen glosas, y la Fiscalía no ha iniciado los casos de indagación en esas glosas. O sea, yo todavía no le veo a alguno de los ministros que han sido implicados en estas glosas con procesos judiciales abiertos, con indagaciones. Y la Fiscalía ya debió haber empezado sus casos, esas indagaciones, para averiguar qué pasó, por qué hay esas glosas y por qué no se han iniciado esas indagaciones. Entonces, todas esas preguntas tiene que responder el fiscal ahora en la comparecencia hasta el Congreso, y los asambleístas deben preguntarle, deben averiguarle qué pasó, dónde está la plata. Todo esto los ciudadanos los vemos como de lejos, ¿no? Como una telenovela, y también nos da con un poco de ansiedad de qué va a pasar, qué podemos hacer nosotros, Andrés, respecto a todo lo que estamos viendo, cómo ejercer presión desde la ciudadanía para que la justicia y la corrupción, pues se haga justicia y se elimine la corrupción. Bueno, como democracia sí trabajamos para que el país cambie. Nosotros trabajamos como ciudadanos también para que el país cambie, y esa es la preocupación que tenemos como ciudadanos. Realmente nos preocupa que esta situación se esté dando en el país, y nos preocupa que las autoridades no cumplan con sus funciones. Pero también vemos que positivamente se están dando cambios. Vemos como ahora algunas autoridades están saliendo, la misma censura de Ochoa que por fin se da, que ustedes estaban comentando al principio, son cambios positivos. Este señor, como dice el titular del diario La Hora, deshonró al periodismo.
este señor que era un inquisidor del periodismo, que persiguió a tanta gente, a tantos medios. Es una gran noticia. Este señor que nos persiguió a los ciudadanos también. Este señor a mí también me hizo linchamiento mediático a través de unos chats que me intervino y me sacó en cadena. Entonces, claro, el punto es que a todo el mundo. Se puede ir el inquisidor, entre pero sigue la ley. Pero sigue la hoguera prendida. Sí, pero la ley va a ser cambiada. Yo confío en que el presidente Moreno, como lo prometió, va a enviar la ley, la reforma de la ley, y se va a cambiar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que el país está dando señales importantes de cambio. Mira, hace 8 meses, te voy a hacer un recuento rapidísimo. Hace 8 meses nadie pensaba que el Rafael Vicente iba a perder la mayoría en el Congreso, que el Congreso ahora tiene una mayoría diferente a la que tenía, que el ex vicepresidente Glass iba a estar en prisión por asociación ilícita, que el ex vicepresidente no iba a ser posible de candidatizarse eternamente como él lo planeaba, que Alianza País iba a quedar en manos de un ala más democrática, si se puede llamar así, que tengamos ahora la posibilidad de vivir en un ambiente de mucho más paz y tranquilidad, si es que hayan 16 o 20 exministros glosados, que se esté persiguiendo la corrupción, es decir... Pero la gente pide más y más, claro, y más. La gente pide sangre. Así es, pero porque ahora ya vivimos en una época donde hay... yo siento que hay una mayor independencia y funciones, donde el presidente Moreno prácticamente está dejando no prácticamente, yo creo que está dejando en libertad a las funciones del Estado para que actúen libremente, y eso hay que aplaudirlo. Y creo que en ese contexto nosotros como ecuatorianos debemos seguir exigiendo que esas funciones del Estado realmente lo hagan. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana es un logro. ¿Qué perspectiva le ves al Consejo? Mira, yo creo que ellos tienen 3 tareas fundamentales. La una es evaluar los procesos en los cuales fueron elegidos las autoridades y evaluar si esos procesos se llevaron a cabo de acuerdo a las normas y se escogieron de acuerdo a los criterios de selección que se impusieron. Porque por ahí se dice que hubieron procesos que no se rigieron y que no se escogieron de acuerdo a siguiendo los procesos adecuados, que hubieron algunas trampitas. Eso lo debe evaluar el Consejo. O sea, un 100 sobre 100 para Polit, supongo que... Mira, hay algunos candidatos que sacaron 100 sobre 100 y parece que ya en su actuación no deberían haber sacado 100 sobre 100. Entonces, uno. Lo segundo es que ya en su gestión si han cumplido lo que realmente debieran haber cumplido. Tercero es la investigación de los casos de corrupción. Es decir, esos 3 grandes temas son importantísimos, porque el anterior Consejo, por ejemplo, no investigó ni un caso de corrupción. Bueno, uno al final. Uno al final. Pero uno de cientos de casos de corrupción que ha habido en el país. Pero bueno, uno. Entonces, pero uno es ninguno. Entonces, ahora esos 3 temas, el evaluar los procesos, el evaluar la gestión y el investigar los casos de corrupción, son los 3 grandes temas que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo que lo van a hacer bien. Es un buen consejo en términos generales. Es un consejo que creo que nos representa a la mayoría de los ciudadanos, que pudo haber sido mejor, que debieran haber estado más mujeres, sí. Esa es la gran falla, creo yo, que debieran haber estado más mujeres. Las mujeres tienen un sexto sentido que nosotros no tenemos y tienen muchas capacidades que nosotros no tenemos, pero que creo que ese consejo nos va a aportar mucho. Y ese consejo también hay que estar atento, que decirle, vamos, hagan cosas. Ahora anunciaron que hoy día van a tener un par de sorpresas, veamos cuáles son. Entonces, por ahí nos van a dar nuevas cosas. Bueno, Andrés, ¿cómo ve el panorama político desde la Asamblea? Justamente ayer ya se censuró a Carlos Ochoa, hoy se está convocando para estos días una nueva sesión donde se elegirá al presidente de la Asamblea. En esa perspectiva, ¿cómo ve esta configuración de las fuerzas políticas? Bueno,
ahí tiene que Alianza País decidir cuál va a ser candidato. Como siempre, cada vez que hay una elección hay pugnas, hay intereses. Yo creo que eso es un tema de Alianza País. Ellos tienen que decidir cuál es su candidato. Ahí no hay para qué meterse. Pero ahí hay un problema en el bloque, ¿no? Yo creo que hay que meterse, porque de todas maneras esto impacta en las políticas públicas. De alguna manera, el bloque que supuestamente apoya al presidente Moreno, que son cerca de 44 asambleístas, está dividido igual. O sea, es decir, una parte de ese bloque, un poco más de 20, propusieron a Elizabeth Cabezas, Ricardo Zambrano, que es el director del bloque, o sea, no es jefe del bloque, perdón, secretario general de Alianza País, dijo que no, que él no ha estado en esa decisión y que todavía hay que reverse. O sea, hay problemas. Al parecer el presidente Moreno y sus operadores políticos no están logrando sostener, ¿no?, con coherencia la hegemonía del bloque y se vio también en la votación a José Serrano. O sea, el propio presidente de la República 2 veces salió y dijo: le pido que se haga a un lado, no se le quita el respaldo político a José Serrano, y los del bloque de su partido se van, no votan. Por lo tanto, no dieron el voto o no respetaron la palabra del presidente. O sea, al parecer el presidente no tiene bloque de legisladores. Bueno, ahí debería funcionar el ministro de la política. Para eso hay un ministro de la política, ¿sí?, que debería estar claro. Sí, hay ministro de la política. Bueno, en teoría hay un ministro de la política. Ya. Entonces ahí debería estar funcionando el ministro de la política. Yo creo que el presidente no debería en eso intervenir directamente, sino delegar a su ministro de la política. Es decir, ahí deberíamos preguntarnos dónde está el ministro de la política. Ajá. Entonces, creo que el ministro de la política debería estar encargado de esas cosas. Y en eso debería estar él haciendo esa gestión, conversando con los asambleístas y llegando a acuerdos y expresando la voluntad del presidente. ¿Cuál es el camino que Democracia Sí mira o observa o para el futuro inmediato del gobierno en la política? Como te decía al principio, y para ir terminando, Andrés Valdivieso, de Democracia Sí, director provincial de Democracia Sí, doctor Pepe Chincha, el camino nos parece complejo en lo político, para el presidente, en lo institucional, todavía hay procesos complicados que se están dando, y sí se nota, al parecer, por lo menos en apariencia, un bamboleo ahí desde el gobierno nacional, porque las cosas se complican en general, y me refiero a que es muy probable que desde Miami, ¿sí?, se quiera sembrar mucho más caos, se quiera atacar, por ejemplo, ya la figura del propio presidente, lanzar cosas, ¿no es cierto?, y generar un caos institucional. Bueno, algunos apuntan al caos institucional porque les conviene, pero yo creo que el país se da cuenta muy bien de dónde viene el caos. Y este caos, por suerte, no le ha afectado al presidente Moreno. El caos ha estado en otras instancias del poder. Y este caos se ha ido resolviendo. Creo que este caos se ha mantenido lejos del Ejecutivo y eso es bueno. Porque cuando se dice que se vayan todos, realmente no le hace un favor al país. Que se vayan todos realmente le hace favor a la teoría del caos. Y este caos no debemos permitir que le llegue a ciertas instancias del poder, porque lo único que favorece es un caos general en el país. Y el país no necesita caos. El país necesita paz, necesita tranquilidad, necesita gobernanza. El país necesita que siga funcionando el país. Y que estos caos pequeños que salen en ciertas instituciones se vayan resolviendo. Y se han ido resolviendo. Ya el caos del Congreso con la elección del nuevo presidente, cualquiera que sea, va a solucionarse. Si en la Fiscalía se destituye o no al fiscal, se va a resolver también. Y se nombrará un nuevo fiscal. Es decir, se van resolviendo estos caos temporales que se van armando. Y la democracia es así, se va autorresolviendo. Entonces, como democracia sí, nosotros vemos que la democracia tiene sus propias válvulas de escape, sus propios sistemas de autorresolución de conflictos. Y lo que no podemos permitir es que de repente hayan esas voces antisonantes que digan que se vayan todos, porque le hacemos un juego a los que están en el ático, a los que están en otros lados tratando, o en Miami o en otros lados tratando de causar un
conflicto en el gobierno, un conflicto en el país. Creemos que el país ya está cansado de estos caos y que nosotros debemos buscar con optimismo, con tranquilidad, que el país progrese. Nosotros necesitamos empleo, nosotros necesitamos producir trabajo, necesitamos que la democracia se instaure plenamente, que volver a una democracia plena. Y hacia allá debemos caminar. Y hacia allá democracia sí busca que las cosas se restablezcan, que la fiscalía, que los jueces hagan su trabajo, que esta corrupción galopante que ha habido se fiscalice, se judicialice y se sancione. ¿Qué es lo que el país quiere? Estamos cansados de la corrupción, estamos cansados de esta podredumbre que ha habido, pero también queremos que la economía funcione, que la inversión venga, que la producción venga, que los empresarios se sientan cómodos, que trabajen y que las medidas que se planean para fin de mes sean medidas buenas, que sean medidas que aporten al país y que no sean medidas de subidas de impuestos o cosas de esas que no ocasionen problemas ni que retrasen al Ecuador de épocas pasadas. Muy bien, gracias a Andrés Valdivieso por estos buenos deseos. Es importante. Hacia allá vamos. Nosotros realmente queremos que el país, en medio de nosotros somos optimistas y hacia allá vamos. Democracia sí, no somos un país agoreros del desastre ni de lo negativo, sino de lo positivo. Bueno, hay que trabajar por eso. De todas maneras, la democracia, el espíritu democrático exige de todos nosotros sacrificios. Así en el es. sentido de saber y querer vivir en democracia y todo lo que eso significa. Muchas gracias, Andrés Valdivieso, por estar con nosotros. Volvemos luego de un corte. Gracias, Juan Carlos, gracias. Decían que el ácido me ayudaría a olvidar mis problemas. Hay un universo aparte dentro de nosotros. Mátalo. Yo no lo mato. La realidad es la prisión de la mente y al morir, agujeros negros de nuestra mente se abren y tenemos que salir de la locura infinita. Decían que el LSD me ayudaría a olvidar mis problemas. Mentían. Descubre la verdad del LSD. Vidasindrogas.org. Ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejas de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste esto en el baño. De regreso, son las 8:29 de la mañana. Gracias por estar en sintonía de Radio Sucesos y Telesucesos. Y vamos con información. La Comisión de Calificaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la FEF, rechazó la única oferta que se presentó por los derechos de televisión. DirecTV, la cable operadora, no cumplió, según dicen, con 2 requisitos. Eso lo dijo Alex de la Torre, vicepresidente de la FEF e integrante de la comisión. Nasib Neme, presidente del Club Sport Emelec, anunció que hoy se reunirán con los directivos de los 24 clubes y pedirán el llamado a un congreso extraordinario para ver este viernes los derechos que tienen que volver a los clubes. La federación no tuvo la capacidad, dice, de manejar este tema. El congreso será en Esmeraldas o en El Oro, anunció Neme. Así informó también Franklin Zambrano, representante de la Defensoría del Pueblo, entidad que supervisó este concurso. Dijo que la empresa incumplió con 2 requisitos que constataban en las bases del concurso que publicó el organismo el pasado 8 de marzo. La empresa habría incumplido los requisitos 8,7 y 8,8 que estableció la
Ecuafútbol. Estos solicitaban la entrega de una declaración notariada de comisiones anticorrupción internacional, además de una declaración notariada donde se acepten las condiciones del concurso. Sin embargo, DirecTV indicó que no incluyó los requisitos en su propuesta, puesto que cumplió una disposición judicial que dispuso modificar las bases del concurso en los puntos de garantía de 95 millones y el cobro de $4 a las operadoras. Y antes de continuar con nuestro siguiente invitado, hoy les traigo una noticia rompedora. Si de pequeño tu mamá te decía que todo rompes, que nada cuidas, que todo dañas, tranquilo, eres un rompetodo y Movistar lo sabe, y por eso puedes comprar tu smartphone en plan Movistar y si rompes la pantalla te la cambiamos gratis. Movistar elige todo. De la mañana con 30 minutos aquí en la señal en vivo de Radio Suceso 101.7 FM y también estamos transmitiendo en señal abierta en televisión en vivo en canal 29 UHF, TV Cable canal 73, Claro TV canal 43. Esto de la Federación Ecuatoriana y los derechos de televisión es una telenovela complicadísima. Se complicó porque ellos firman un contrato con Gol TV, ¿no es cierto?, con los pisos de los clubes y todo. Una decisión judicial por denuncias, recordemos, de Dalo Bucarán y otros personajes denuncian el contrato y se tumba judicialmente, digamos, y se llama un nuevo concurso, se presenta una sola oferente, ya no Gol TV, porque ha anunciado que va a demandar al Ecuador, a la FEV en todo caso, y se presenta una operadora, DirecTV, y le rechazan entonces nos volvemos a quedar sin concurso y sin televisión, y los clubes, hay una firma, un documento firmado por la mayoría de clubes profesionales del Ecuador exigiendo un congreso extraordinario para resolver, y la postura es que los derechos regresen a los clubes, los derechos de televisión regresen a los clubes. Bueno, hay que encontrar el modelo porque esto está insostenible. Un tema que también le preocupa al doctor Camilo Valdivieso, en lo personal. Intendente de compañías, bienvenido. Es un honor para nosotros que usted acá, doctor Valdivieso. En realidad, queríamos también topar un tema, evidentemente, que tiene que ver con la decisión que tomó la superintendencia, en el tema de Gama TV, los argumentos para la disolución. Estuvo acá, usted lo habrá escuchado, Cristóbal Buendía, el abogado de los trabajadores, y la postura de los trabajadores en general ha sido una decisión precipitada de la superintendencia. Es decir, ¿por qué? Y la pregunta que se lanzó fue, ¿por qué esto no se hizo antes, cuando efectivamente era a ojos vista que Gama TV estaba en un proceso prácticamente de quiebra por muchos años, y en su momento la superintendencia no intervino, y hoy interviene? ¿Cuáles son sus motivos, doctor? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días, Verónica, y buenos días a toda su audiencia. La decisión de la Superintendencia de Compañías se dio luego de un procedimiento establecido para efectos de controlar, determinar la real situación económica, financiera y legal de la compañía de televisión del Pacífico, Tele2 S.A. Y el resultado de ese proceso de control llevó a establecer que la compañía, que es la que opera el canal Gamavisión, se encontraba incursa en causales de disolución, principalmente referidas a pérdidas superiores al 50% del capital de la compañía, y por haber dificultado y obstaculizado las tareas de control y supervisión de la Superintendencia de Compañías. Esto se dio respetando naturalmente las reglas del debido proceso, lo que significa que una vez que se generaron los informes en donde se habían establecido los hallazgos de auditoría, fueron comunicados formalmente al representante legal de la compañía, concediéndole el término máximo que permite la ley de compañías para efectos de que presentaran los descargos. Dentro de los descargos presentados, que ciertamente no justificaron ni desvirtuaron las observaciones, tampoco se presentó ninguna propuesta que pudiera visualizar a la autoridad de control que la administración se encontraba empeñada en superarlos. Por el contrario,
no solamente fueron los hallazgos de la Superintendencia de Compañías, sino lo que consta en la resolución de manera expresa, en la resolución de disolución dictada por quienes hablan en calidad de delegado de la Superintendente de Compañías, Valores y Seguros. Constan las salvedades de la firma de auditoría externa a los estados financieros del año 2016. Nótese que las últimas cifras, que son las que no pudieron tener un dictamen limpio ni salvedades, datan de diciembre del 2016. Eso significa que no se tienen cifras actuales y será necesario establecer lo ocurrido durante el ejercicio 2017 y lo que va del 2018. Pero en lo concreto se respetó el debido proceso para efectos del control que realizó la Superintendencia de Compañías. ¿Cuáles fueron doctor, los principales hallazgos de esta auditoría? ¿Cuáles, digamos, los grandes hallazgos que hizo esta auditoría? Bueno, lo medular es la erosión patrimonial que se había venido dando de manera histórica desde el año 2012. Ya. Pérdidas en los ejercicios económicos que naturalmente lo que revelan en lenguaje simple es que los egresos, los gastos incurridos por la compañía son muy superiores o fueron muy superiores a los ingresos. Eso ocasiona un desequilibrio financiero y finalmente se traduce en una erosión de la base patrimonial. Y si bien la compañía había realizado un aumento a fines del año 2016, que se había formalizado y registrado en el año 2017, tampoco ese aumento fue suficiente para superar la causal de disolución por pérdidas. Lo que hizo es reducirla de manera importante, pero aún así el ajuste por efectos del registro del aumento de capital que mencioné hace un momento tampoco permitió superar la causal de disolución, que se ubicó en un porcentaje de 126% de pérdidas frente a su capital, siendo que el numeral 6 del artículo 361 de la Ley de Compañías contempla como causal de disolución por pérdidas cuando éstas representan el 50% o más del capital de la compañía. Ese es el principal hallazgo. La segunda causal que se configuró es la que consta en el numeral 12 del mismo artículo 361 y es cuando se obstaculiza o dificulta las tareas de supervisión de la Superintendencia de Compañías, y esto se produce cuando no se entrega la información requerida por el delegado de la autoridad de control para establecer la verdadera situación de la compañía. Y al referirnos a la información, primero los descargos que debieron haberse presentado para desvirtuar lo que fueron señalamientos que configuran salvedades de la firma de auditoría externa que dictaminó los estados financieros a diciembre del 2016 y tampoco los libros sociales de la compañía. De modo que eso se constituyó en un obstáculo, en una dificultad para que la autoridad de control ejecute sus tareas de supervisión. Antes de que la Superintendencia de Compañías tome esta decisión, ¿pasó cuánto tiempo en este proceso? Este proceso tomó aproximadamente 3 meses. Ya. La Ley de Compañías establece que se puede y debe dar un término máximo de 30 días a partir de la fecha en que se oficia formalmente a la compañía las observaciones para que su representante legal presente los descargos de los que se crea asistido. Lamentablemente las observaciones y conclusiones han sido tan contundentes que ha resultado virtualmente imposible desvirtuarlas.
Doctor, hace unos momentos estuvimos conversando con Cristóbal Buendía, que es el abogado de los trabajadores de Gama TV, y él mencionaba que llama la atención porque en estos años donde arrojó pérdidas del canal no se observó, no hubo observaciones por parte de la Superintendencia de Compañías. ¿Por qué ahora se viene la disolución y no antes? Y también él anotaba que quizás no hubo un ánimo de defender a la empresa para hacer cambios y para que no llegue esta situación de disolución. Bueno, de hecho, mencioné que se había dado un aumento de capital de la compañía y lo ideal habría sido que ese aumento de capital le permitiera a la compañía superar la causal de disolución por pérdidas. Lamentablemente eso no se produjo y las pérdidas que se habían arrastrado desde el año 2012 se habían venido acumulando de modo tal que esa erosión de la base patrimonial a la que me refería hace unos minutos persistió no obstante el aumento de capital. Y tampoco hubo de parte de la administración una propuesta que le permitiera ver a la autoridad de control que se estaban adoptando acciones encaminadas a superar las causales de disolución, principalmente la causal de disolución por pérdidas, y a hacer una proyección positiva de la actividad comercial de la compañía. Doctor, estamos con el doctor Camilo Valdivieso, intendente de compañías. Quizá esto se entra en el contexto de las empresas que fueron incautadas, o sea, que en el 2009 tuvieron este ejercicio, esta ejecución de incautación por parte del Estado ecuatoriano. La Intendencia y la Superintendencia está como supervigilado, y qué podría decir ahora sobre la situación de las empresas que fueron incautadas. Ya se han presentado también una denuncia sobre manejos aparentemente irregulares en TC Televisión, otra de las empresas que estuvo o está en cursa en este hecho. ¿Cómo ve desde un punto de vista global? Quizá cabe la pregunta de este proceso de incautación, porque finalmente es el Estado ecuatoriano el que se hizo cargo, ¿no?, de estas empresas. ¿Cuáles, doctor Valdivieso, cree usted han sido las mayores dificultades que se ha tenido que enfrentar en este proceso? Bueno, tocaría hacer el análisis de cada una de las compañías a las que usted se refiere, Juan Carlos, y los planes operativos de control que desarrolla la Superintendencia de Compañías desde su oficina matriz en la ciudad de Guayaquil lleva a identificar sectores que deben priorizarse en el control. El universo de compañías controladas es realmente grande, disperso, heterogéneo. Tenemos aproximadamente 70,000 compañías activas y entonces bajo determinados criterios de identificación de mayor o menor riesgo relativos se las pasa a identificar y a seleccionar para efectos de incluirlos dentro de la programación operativa anual. Me ha tocado conocer este caso particular, pero yo lo que hago es recoger la inquietud, como lo hacemos cada vez que surge algún tipo de elemento de referencia que digamos da mérito suficiente como para ir y hacer la inspección de cada compañía. En este proceso de inspección, en este caso volviendo al tema de Gama Visión o Gama TV, se puede rever, o sea, un proceso de liquidación que se puede rever en algún momento. ¿Cómo son los plazos y cómo es la situación? Bueno, la ley contempla expresamente la posibilidad de que una compañía que hubiera sido disuelta y hubiera entrado en liquidación pueda reactivarse siempre que se superen las causales que dieron lugar a su disolución. Esa es una posibilidad abierta, no tiene plazos. Y por cierto, las resoluciones que emanan de la Superintendencia de Compañías, como en el caso de la resolución que yo expedí como delegado de la Superintendente de Compañías, Valores y Seguros para la disolución de la compañía Televisión del Pacífico Tele2, podía ser impugnada en sede administrativa, es decir, ante la autoridad superior mía, ante mi autoridad nominadora, que es la Superintendente de Compañías, como mencionaba, o en sede jurisdiccional, vale decir, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Como tengo entendido, aunque no hemos sido notificados, que se habría planteado una acción
en esa sede. Y contestando concretamente su pregunta, vuelvo a repetir que la compañía puede reactivarse siempre que se superen las causales de disolución, las que dieron lugar a la disolución, y así se lo consigna de manera expresa en la resolución de disolución. Estamos con el doctor Camilo Valdivieso, intendente de compañías. Doctor, quizá una reflexión más bien desde su experiencia. Este manejo que se dio en Gama TV, yo sé que usted es autoridad todavía que juzga, pero no le estoy pidiendo una postura, sino más bien una reflexión sobre este tipo de manejos que se han dado en este tipo de empresas, o cómo se dieron, cómo las ve usted desde su experiencia, por qué se da esto, cuáles son los factores que terminan llevando a una empresa de este potencial, de este enorme, porque no es un mal negocio finalmente, una de estas empresas, un tipo de empresas, para que termine en esto. Bueno, en el caso concreto de esta compañía que ha sido disuelta y que por la propia naturaleza de la compañía operadora de un medio de comunicación tiene un efecto más mediático de lo que puede tener otra empresa de otra naturaleza, las razones que llevaron a la autoridad son suficientemente claras y lo que hacen es alusión muy clara y concreta a una evolución negativa de los resultados. Eso lo que evidencia es, sin duda, administraciones que no lograron preservar un equilibrio económico y que se tradujeron en pérdidas casi consecutivas a lo largo de los últimos 5 ejercicios económicos, pero que en valores acumulados lo que determinaron es un patrimonio negativo. Hay mecanismos naturalmente de control interno de las compañías que están previstos en la ley, como es el sometimiento a dictámenes de empresas de auditoría externa debidamente calificadas por la Superintendencia de Compañías y que determinan la obligación de que cuando el administrador de la compañía somete su informe de gestión a conocimiento de la Junta General de Accionistas, los estados financieros en donde están cuantificados los resultados de su gestión cuenten con un dictamen de auditoría externa. Ese es un primer control interno. Luego, lo que pueden ser comisarios, también el seguimiento que puede y hace el propio o los propios accionistas de la compañía, que bien pueden desaprobar un informe de gestión. Recordemos que esos informes tienen que ser presentados al organismo de control una vez aprobados por la Junta General de Accionistas. Pero cuando hay un poco de despreocupación, de abandono si cabe, es que lamentablemente dan resultados como estos, que ojalá pudieran revertirse, aunque todavía la autoridad de control no ha recibido una propuesta concreta. Ciertamente recibió un pedido del accionista mayoritario para que se designe un liquidador que entendería va a trabajar muy de cerca con los accionistas con miras a reactivar la compañía, que como les mencionaba es una posibilidad que la ley de compañías franquea siempre, y esa es la condición sine qua non para la reactivación, siempre que se superen las causales que dieron lugar a la liquidación de la compañía. Doctor, hay más de 200 familias que dependen de este trabajo en Gama TV y quisiera preguntarle qué esperanza pueden tener los trabajadores, que también son accionistas minoritarios, pero que ellos no quieren quedarse sin su sustento, sin su trabajo. ¿Qué podría decirles a ellos? Bueno, la verdad es que en el tema laboral ellos han planteado, haciendo uso de sus derechos, una acción de protección que ayer ha sido negada, y de lo que he sido informado va a ser materia de apelación para la instancia superior. La verdad es que si bien este
este ámbito específico no le compete a la Superintendencia de Compañías. Yo como intendente de compañías anhelaría, esperaría que las causales puedan ser superadas, que la compañía bajo una nueva administración pueda tener un manejo técnico profesional, se logre superar el trance, se conserve la fuente de empleo que constituye una empresa de esta naturaleza y naturalmente los trabajadores puedan conservar lo que ha sido su puesto y su sitio de empleo. Muchísimas gracias al doctor Camilo Valdivieso por estar aquí con nosotros y explicar a detalle para nuestros oyentes y televidentes la decisión que tomó la superintendencia. Siempre a la orden. Muchas gracias, doctor. Buenos días, bienvenido siempre. Volvemos luego de un corte. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Sucesos con Juan Carlos Calderón. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Buenos días. Ministros estarían detrás de la adjudicación del falso contrato con el cual se acabaría el parque automotor de las fuerzas militares. ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz. Dicen que hay unos males que son los causantes de las cerdas ladrones que viven aquí. Elegimos a un grupo de gente importante que prometen el cambio para nuestra nación. Mientras que hacen la ley se reparten campantes, los contratos esperando su comisión. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no prestamos atención. Si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol. En la selección de fútbol para el mundial clasificar. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Hospital compraba medicamentos vencidos por orden del gerente. Y después monumento le hacemos a aquellos que se llevan la plata para otro país. Y en la tele nos dicen según un sondeo que somos de este mundo el lugar más feliz. ¿Cómo pueden nos suben los tales impuestos? Y los niños muriéndose de hambre y de sed. Pero para la salud no alcanzó el presupuesto. Y después el culpable sigue siendo usted. Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul. ¿De dónde sacan los fondos para ganarse esa curul? Con razón no pasa nada, no ponemos atención. Si está el muerto más sentido, lo olvidamos por un gol. En la selección de fútbol para el mundial clasificar. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Yo no quiero más silencio, si soy parte de esta historia. No perdamos la memoria, que es el único remedio. Para luchar hay que acordarnos que está viva la nación. Y nos toca estar unidos para acabar la corrupción.
mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi tierra linda, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Esta es mi patria boba, es mi nación. Parece de mentiras, pueblo huevón. Pueblo huevón, pueblo huevón.